En un pequeño pueblo, María era una figura notable. Su bondad, generosidad y fe inquebrantable en Dios eran ampliamente reconocidas. La vida de María estuvo llena de desafíos, pero en cada uno de ellos, encontró fuerza en la convicción de que Dios la acompañaba, guiándola en cada momento de su viaje. Un día, mientras María paseaba por el bosque cercano al pueblo, fue asaltada por un impulso inexplicable que la llevó a sentarse bajo un majestuoso árbol. Mientras contemplaba la naturaleza a su alrededor, un pájaro colorido se posó suavemente en su hombro. La cercanía del pájaro llenó el corazón de María de maravilla, y sintió profundamente que este encuentro no era una simple coincidencia. El pájaro miró tiernamente a los ojos de María y comenzó a entonar una melodía suave y reconfortante. Una sensación de paz y tranquilidad envolvió el corazón de María. En ese momento, ella supo con absoluta certeza que Dios le estaba enviando una señal, asegurándole que Él siempre estaba presente, cuidándola y protegiéndola. Con el tiempo, María siguió descubriendo señales de Dios en su vida. A veces eran pequeñas coincidencias que encajaban perfectamente, como piezas de un rompecabezas. En otras ocasiones, eran encuentros inesperados con personas que traían mensajes significativos en los momentos más necesarios. En un soleado día, mientras María estaba ocupada ayudando a los necesitados del pueblo, se encontró con un mendigo hambriento al borde del camino. Sin dudarlo, María le ofreció comida y un lugar para descansar. Mientras conversaban, el mendigo reveló que estaba en una búsqueda espiritual, en busca de esperanza y dirección en su vida. María compartió sus propias experiencias y las enseñanzas que había adquirido a lo largo del tiempo. Enfatizó que incluso en los momentos más difíciles, Dios estaba a su lado, guiando y enviando señales para iluminar el camino. El mendigo quedó profundamente conmovido y, a medida que conversaban, comenzó a darse cuenta de las señales de Dios en su propia vida. María sonrió cálidamente y respondió: «Amigo mío, las señales de Dios están en todas partes. Solo necesitas estar atento para verlas. Estate abierto a lo que sucede a tu alrededor. Presta atención a las coincidencias, a las palabras y a las acciones de los demás, porque Dios puede estar hablándote a través de ellas». Con gratitud en el corazón, el mendigo agradeció a María y continuó su viaje, llevando consigo las sabias palabras que había recibido. María sonrió mientras lo veía partir, consciente de que ese encuentro no fue casualidad, sino una señal de que Dios la estaba utilizando como instrumento para guiar a ese hombre en su búsqueda espiritual. Con el paso de los años, la fama de la sabiduría y la compasión de María se extendió por toda la región. Personas de todas partes venían a buscarla en busca de orientación y consuelo. María los recibía a todos con un corazón abierto y amoroso, compartiendo las lecciones que había aprendido a lo largo de su propia vida. En cierta ocasión, un joven ansioso y perdido se acercó a María. Compartió sus preocupaciones y temores sobre el futuro, preguntando cómo podía saber si Dios estaba con él. María respondió con ternura: «Querido mío, las señales de Dios están presentes en tu vida, al igual que en todas las demás. A veces, las pruebas y dificultades que enfrentamos son señales de crecimiento y aprendizaje. En otras ocasiones, son las personas que cruzan nuestro camino y nos muestran el camino de la sabiduría. Estate atento a las señales que Dios te envía, porque pueden tomar muchas formas». El joven reflexionó profundamente sobre las palabras de María y sintió un sentimiento de paz en su corazón. Se dio cuenta de que Dios estaba con él, guiándolo en cada paso de su viaje. Con el tiempo, todo el pueblo comenzó a beneficiarse de la inspiradora presencia de María. Sus enseñanzas se extendieron como semillas de sabiduría en los corazones de quienes la conocieron. La historia de María y las señales de Dios se convirtió en una parábola de sabiduría e inspiración, recordándonos que Dios siempre está con nosotros, enviando señales en cada momento de nuestras vidas. Solo tenemos que estar atentos y abiertos para ver los pequeños milagros que suceden a nuestro alrededor. Porque son esas señales las que nos guían en nuestro viaje de crecimiento espiritual y nos recuerdan que nunca estamos solos. Aprendimos que la fe, la compasión y la conexión con los demás son las claves para reconocer las señales divinas en nuestra vida. Y al reconocer estas señales, podemos transformar nuestras vidas y encontrar la verdadera felicidad en cada paso del camino.